Si tienes hinojo en casa, o si lo has visto crecer solo en cualquier baldío de tu colonia y ni siquiera sabías cómo se llama, lo que estoy a punto de contarte te va a cambiar la forma de mirar esa planta para siempre. Porque mientras tú dejas tu dinero cada mes en frascos de pastillas y cajitas de té de la farmacia, el hinojo crece gratis, sin que nadie lo riegue, regalándote algo que muy pocos saben aprovechar. Los gladiadores del Imperio Romano no pisaban la arena sin antes masticar sus semillas. Hubo una época en la que esta planta valió tanto que la gente la usaba para pagar, igual que el oro o la sal. Y hoy, algunos de los centros de investigación más importantes del mundo la tienen anotada en sus archivos por sus efectos sobre la inflamación y el bienestar del cuerpo. Pero aquí, en México, la miramos crecer, torcemos la boca, le decimos hierba mala y la arrancamos de raíz. Lo que casi nadie te ha contado es que eso que tratas como basura del jardín, civilizaciones enteras lo veneraron como un tesoro, y hoy te voy a enseñar por qué. Antes de seguir, es muy importante que te suscribas al canal porque lo que te voy a contar es extremadamente increíble. Así que suscríbete y así no te perderás nada. Lo primero que tienes que entender del hinojo es que es una planta con muchas caras, casi con varias identidades a la vez. Dependiendo del rincón del mapa en el que estés parado, vas a escuchar que lo llaman de maneras distintas. Hay quien le dice hierba dulce, hay quien lo confunde con el anís y lo nombra anís falso o anís de campo. En algunos lugares lo conocen como finojo o finocchio y en ciertas zonas del norte hasta le dicen simplemente la hierba del estómago, por la fama que se ha ganado para los males de la panza. Pero el nombre que le pusieron los científicos, el que quedó escrito para siempre en los libros de botánica, es Foeniculum vulgare, de la familia de las apiáceas. ¿Y eso por qué importa? Porque esa familia lo convierte en pariente cercano de la zanahoria, del cilantro, del perejil y del apio. O sea, forma parte de un clan de plantas que, según cuentan los historiadores de la alimentación, dio de comer a pueblos enteros durante siglos. Y aún así, de todos esos parientes, el hinojo es quizá el más malentendido, sobre todo aquí, porque cuando alguien dice anís, casi siempre está pensando en esa semillita chiquita que venden en bolsita en el súper, que en realidad es otra planta distinta llamada Pimpinella anisum. El hinojo es otra cosa, es una planta entera y generosa, de esas que no desperdician nada. Te da hoja, te da tallo, te da bulbo, te da flor y te da semilla. Y cada una de esas partes tiene su propio sabor, su propio uso. Y, según se dice, su propia pequeña farmacia escondida. Esa confusión de nombres, créeme, no es casualidad. Muchos lo ven como el síntoma de una cultura que poco a poco fue perdiendo el hilo con lo que come y con lo que crece a su alrededor. Pero hoy retomamos ese hilo. Y te adelanto una cosa, dentro de esta planta hay un detalle escondido que casi nadie nota a simple vista, y es justo ese detalle el que lo cambia todo. Déjame mostrártelo. Vamos a recorrer la planta parte por parte, como lo haría un explorador de verdad. Y empecemos desde abajo, desde el bulbo. Es blanco, compacto, redondeado, formado por capas montadas una sobre otra que recuerdan un poco a una cebolla aplastada, aunque con una diferencia enorme. El bulbo del hinojo es crujiente, jugoso, y en cuanto lo partes, suelta un perfume dulzón que se te mete directo por la nariz, imposible de confundir. De ese bulbo brotan los tallos, largos y firmes, recorridos por estrías de un verde clarito que se va oscureciendo conforme suben. Pueden alcanzar el 1,5 metros, a veces hasta los 2 metros de altura. Por dentro son huecos, y cuando los quiebras se escucha un tronido limpio, seguido de un hilito de savia perfumada. No los tires, porque son perfectos para darle cuerpo y aroma a un caldo o a una sopa. Funcionan como un condimento que va soltando sabor de a poquito mientras hierve. Las hojas, en cambio, son la firma del hinojo, finísimas, recortadas casi como hilos de cabello verde, agrupadas en ramitas que parecen plumas suaves y sedosas al tacto. Si alguna vez has visto eneldo fresco, te van a recordar muchísimo a él, solo que el hinojo es más alto, más robusto, más imponente. Y allá en lo alto, cuando llega la temporada de floración, aparecen las umbelas, esos racimos de florecitas amarillas acomodadas en forma de paraguas al revés. Cada umbela puede tener decenas de flores, y cada flor termina convirtiéndose en una semilla ovalada, de color grisáceo, con estrías que se ven a simple vista. Y ahí, justo en esa semilla,
Es donde se concentra la mayor cantidad de aceite esencial de toda la planta. Ahí vive un compuesto llamado transanetol, el responsable de ese sabor y ese aroma dulzón que reconoces al instante. En las semillas, ese compuesto puede representar entre la mitad y casi el 80% de todos los aceites volátiles. Guarda bien ese nombre, transanetol, porque más adelante lo vamos a volver a necesitar. Ahora viajemos en el tiempo y en el espacio, porque la historia del hinojo es mucho más grande de lo que parece. Esta planta nació en las orillas del mar Mediterráneo. Los griegos de la antigüedad la llamaban Marazón. Sí, igual que la ciudad famosa. Y no es coincidencia, aquella llanura de Maratón, donde en el año 490 a.C. los atenienses derrotaron al enorme ejército persa, estaba cubierta de hinojo silvestre. El nombre del lugar viene precisamente de la palabra griega que significaba hinojo. Detente a pensarlo un segundo. Una batalla que cambió el rumbo entero de Occidente se peleó en un campo lleno de esta hierba dulce, una planta que fue testigo del nacimiento de buena parte de nuestra forma de vivir y que hoy tratamos como maleza. Los romanos la llevaron todavía más lejos. Plinio el Viejo, uno de sus grandes escritores, dejó anotado que las serpientes se frotaban los ojos con hinojo después de mudar de piel para recuperar la vista. Los gladiadores, según se cuenta, mezclaban las semillas con miel antes de salir a pelear, convencidos de que eso les daba valor y aguante. Y en la cocina romana era ingrediente obligado en las salsas para pescados y carnes. Pero esto no se quedó solo en Europa. En la India, masticar semillas de hinojo al terminar de comer es una costumbre que sigue viva hasta el día de hoy. En muchos restaurantes te ofrecen una charolita con semillas tostadas a la salida, como digestivo natural. En China forma parte del célebre polvo de 5 especias, junto al clavo, la canela, el anís estrellado y la pimienta, una mezcla que ha definido el sabor de su cocina durante siglos. Y en el antiguo Egipto, los papiros médicos ya lo mencionaban, para calmar los dolores de vientre. Fíjate en algo asombroso. Civilizaciones que jamás se conocieron entre sí, separadas por miles de kilómetros y por siglos enteros, llegaron por caminos distintos a la misma conclusión sobre esta planta. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vieron en ella? ¿Qué tiene el hinojo por dentro para que tantos pueblos, sin hablarse jamás, le dieran el mismo valor? Quédate conmigo, porque ahí es donde esto se pone realmente interesante. ¿Y en México qué pasó? Aquí la historia es más bien de olvido. El hinojo llegó con los colonizadores españoles, que ya lo usaban tanto en la cocina como en la medicina casera. Se adaptó muy bien a los climas templados y echó raíces firmes en regiones de Jalisco, Michoacán, el Estado de México y la zona serrana del norte. En muchas comunidades del centro del país todavía lo conocen como el remedio de la abuela para el cólico del bebé, para los gases y para el dolor de panza. En algunos mercados del interior aún encuentras herbolarios que venden ramas de hinojo fresco amarradas con hilo, distinguiéndolas bien del anís de bolsita industrializado. Pero en la mayor parte del país hacemos lo contrario. Lo arrancamos, lo fumigamos y lo llamamos plaga. Y ese desprecio, créeme, nos sale mucho más caro de lo que imaginas, porque lo que estás tirando del jardín es, muy probablemente, lo mismo que vas a terminar buscando en la farmacia. Deja que te explique por qué. Y aquí llegamos a la parte que más me gusta de toda esta historia, porque más allá de las leyendas y de las costumbres de cada pueblo, mucha gente se ha preguntado qué hay realmente dentro de esta planta, y conviene decirlo con calma y con prudencia. Nada de lo que sigue es una promesa mágica, ni un sustituto del médico, sino el conjunto de usos populares y observaciones que se le han atribuido al hinojo a lo largo del tiempo, algunos de los cuales se han empezado a estudiar con más detalle. Empecemos por donde más fama tiene, que es el aparato digestivo. ¿Te acuerdas del transanetol? Ese compuesto que te pedí que guardaras. Pues se suele decir que actúa sobre la musculatura del tubo digestivo, ayudando a relajarla. Y por eso muchas personas aseguran que una taza de té de hinojo les alivia los gases, la sensación de inflamación, los cólicos y los espasmos. Es la misma razón por la que, según la tradición popular, el té de hinojo se ha usado durante generaciones para calmar el cólico de los bebés. No es solo cuento de abuelas. Hay quien sostiene que detrás de esa costumbre hay un mecanismo real que vale la pena conocer. Esa pesadez que cargas al final del día, ese malestar después de una comida pesada, son justo las molestias para las que mucha gente recurre a esta infusión. Pero el estómago es apenas la puerta de entrada. Al hinojo
También se le atribuye una buena capacidad antioxidante, gracias a una familia de compuestos que viven en sus hojas y semillas, con nombres como quercetina, caenferol y apigenina, además de ciertos ácidos que ayudan a combatir lo que muchos llaman radicales libres, esas moléculas que se asocian con el desgaste del cuerpo. Lo curioso es que la quercetina es el mismo tipo de antioxidante que tanto celebramos en la cebolla morada o en el brócoli, solo que en el hinojo viene acompañada de decenas de otros compuestos que, según se cree, trabajan juntos y se potencian entre sí. Es como un cóctel natural, donde cada pieza refuerza a la otra. A esta planta también se le ha atribuido una acción antiinflamatoria, así como cierto poder frente a turte o algunas bacterias y hongos, motivo por el cual la medicina tradicional de muchos lugares la incluía en sus remedios. Existen además creencias que sugieren que puede apoyar la salud del hígado, algo que hoy suena especialmente valioso, cuando los alimentos ultraprocesados lo castigan a diario sin que nos demos cuenta. Se suele mencionar también su posible ayuda para acompañar el cuidado del azúcar en la sangre, y hay un uso que las mujeres de medio mundo conocen desde hace siglos. Muchas madres recién aliviadas aseguran que el hinojo les ayudó a estimular la producción de leche materna. Conviene repetirlo con honestidad. Son usos tradicionales y creencias ampliamente compartidas, no garantías. Pero precisamente por su persistencia a través de tantas culturas, merecen que les prestemos atención. Y todavía falta lo más práctico de todo. ¿Cómo se aprovecha esto en la vida real? Porque de nada te sirve saberlo si no sabes usarlo. Eso viene justo ahora. Y ya que hablamos de cómo se ha usado, vale la pena detenerse en las distintas formas en que la gente lo aprovecha, porque casi ninguna parte de esta planta se desperdicia. La más conocida es, sin duda, la infusión de semillas. Muchas personas acostumbran machacar ligeramente una cucharadita de semillas, dejarlas reposar en agua caliente unos minutos y beber ese té después de comer, sobre todo cuando la digestión viene pesada. Otros prefieren la costumbre más sencilla que llega de Oriente, que consiste simplemente en masticar un puñito de semillas al terminar la comida, algo que, según aseguran, además de asentar el estómago, deja un aliento fresco y agradable. El bulbo, por su parte, se come crudo en rebanadas finas dentro de una ensalada donde aporta ese toque crujiente y ligeramente dulce, o bien cocido, asado o salteado, momento en que su sabor se vuelve más suave y mantecoso. Las hojas se usan picadas, como si fueran una hierba aromática más, espolvoreadas sobre pescados, sopas o guisos. Y los tallos, como ya mencionamos, se aprovechan para perfumar caldos. Hay quien incluso prepara con la planta pequeños remedios caseros de uso externo, siguiendo recetas que se han transmitido de generación en generación. Lo bonito de todo esto es que cada cultura, a su manera, encontró el modo de exprimirle hasta la última gota de utilidad, sin necesidad de laboratorios ni de instrucciones complicadas, guiándose nada más por la observación y la experiencia acumulada durante siglos. Pero hay un dato que casi nadie espera, y tiene que ver con algo tan simple como las calorías que cabe en un puñado de esta planta. Espérate a verlo, porque cambia por completo la forma de mirarla. Hablemos ahora de números, porque estos también cuentan una historia. 100 gramos de bulbo de hinojo crudo aportan apenas unas 31 calorías. 31. Y con esa cantidad tan ligera, recibes una porción nada despreciable de vitamina C, algo de potasio, alrededor de 3 gramos de fibra, y un poquito de calcio, magnesio, fósforo, hierro y vitaminas del grupo B. Es de esos alimentos que entregan mucho a cambio de muy poco, lo que no es cosa menor. El potasio, por ejemplo, es un mineral que ayuda a regular la presión arterial y que la mayoría de nosotros consumimos por debajo de lo recomendado. Y la vitamina C, además de apoyar las defensas, ayuda al cuerpo a aprovechar mejor el hierro que trae la misma planta. Visto así, el hinojo viene casi con su propio manual de instrucciones. Te da el nutriente y, al mismo tiempo, el ayudante que mejora su absorción, todo en el mismo paquete. Ahora compara eso con lo que pagas por un frasco de suplementos en la farmacia y con lo que cuesta tener una planta de hinojo en tu jardín. Prácticamente nada. La naturaleza, a fin de cuentas, no cobra renta. Y de poco sirve que te muestre el tesoro si no te enseño cómo tenerlo siempre a la mano. Así que vamos con lo práctico. La buena noticia es que el hinojo es generoso hasta con el jardinero más principiante. Lo primero que necesita es sol directo, mínimo unas 4 a 6 horas al día, y en esto no hay negociación. Sin suficiente luz, la planta crece débil y pierde buena parte de su aroma.
Lo segundo es un suelo bien drenado, suelto y rico en materia orgánica. Su peor enemigo es el encharcamiento. Así que nada de tierras apelmazadas ni de macetas sin agujero, por donde salga el agua. Lo tercero, y muy importante, es que conviene sembrarlo directo en su lugar definitivo, porque sus raíces son sensibles y no le gusta que lo anden cambiando de sitio. Basta con surcos de medio centímetro a 1 centímetro de profundidad, dejando unos 30 centímetros entre planta y planta, y según la temperatura germinará entre los 7 y los 14 días. Cuando las plantitas alcancen unos 5 centímetros, conviene hacer un aclareo, es decir, quitar las más débiles y dejar solo las más fuertes, para que no compitan por el alimento. Si lo vas a tener en maceta, también funciona, pero asegúrate de que tenga al menos 30 centímetros de profundidad, porque sus raíces se van hondo. Una buena mezcla es tierra con humus de lombriz y una capa de piedra o grava en el fondo para que drene bien. El riego pide cabeza, 2 o 3 veces por semana, manteniendo la tierra húmeda pero nunca empapada, y si vives en una zona muy caliente, protégelo del sol más fuerte de la tarde. Hay un truco que poca gente conoce. Mantén el hinojo lejos del eneldo, si lo tienes cerca, porque estas dos plantas tienden a cruzarse entre sí, y eso altera el sabor y las características de ambas. Y para que se conserve vigorosa por mucho tiempo, reponle el alimento al suelo cada 2 o 3 meses, con un poco de composta o humus fresco. Y aquí viene lo mejor, porque cuando llegue el momento de cosechar, hay una forma de sacarle 3 beneficios completamente distintos a una sola planta. Te lo cuento ahora mismo. La recompensa llega por etapas. Las hojas puedes empezar a cosecharlas cuando la planta ya está bien establecida, más o menos entre los 40 y los 60 días después de germinar. El bulbo, en las variedades que lo desarrollan, está listo cuando alcanza el tamaño de una pelota de tenis, alrededor de los 80 a 100 días, y las semillas piden un poco más de paciencia. Hay que dejar que la planta florezca, esperar a que se pongan grises y firmes, y entonces cortar las umbelas enteras, secarlas a la sombra durante unos días y guardarlas en un frasco de vidrio. Con eso te quedas, de una sola cosecha, con condimento para tu cocina, con remedio para tu botiquín y con la semilla para tu próxima siembra. 3 cosas en una. Pero antes de que te vayas, déjame hacerte una pregunta que quizá te incomode un poco, porque después de todo lo que acabas de descubrir, ya no vas a poder verlo igual. Así que déjame preguntártelo directo. Ahora que ya sabes todo esto, ¿vas a seguir dejando que el hinojo se seque como hierba mala en tu jardín? ¿Vas a seguir comprando bolsitas de té industrializado, mientras la planta entera, con su vitamina C, su potasio, sus antioxidantes y ese sabor que no tiene comparación, crece a unos pasos de tu puerta sin que le hagas caso? Porque ya no puedes decir que no sabías. El conocimiento ya llegó hasta ti, y lo que hagas con él, a partir de este momento, depende solo de ti. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque me encanta saber hasta dónde llega esto. Y si conoces a alguien que vive comprando remedios carísimos, que siempre se queja de la digestión, o que cree que comer bien cuesta una fortuna, compártele este video, porque quizá le cambie por completo la forma de ver lo que tiene enfrente. Y si todo esto te aportó algo, ya sabes, déjale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y mantén prendida la campanita, porque la próxima planta que vamos a destapar es otra que crece casi sola, que casi todos pisan sin saber lo que esconde, y que guarda uno de los secretos mejor cuidados de la sabiduría popular. No te lo querrás perder. Nos vemos en la próxima.